¿Cómo una agrupación? O sea, sí, claro, voy a hacer una variable dummy si es que lo compró o no lo compró. ¿Ya? En el fondo, para no quedarme con todos los productos posibles, me quedé con el top de productos que hacen fraude. Y el top de productos con los que no hacen fraude. Por eso hay varios productos. ¿Cuáles son los productos más propensos a hacer fraude? Sí. No el perfil del cliente. O sea, eso lo voy a dejar como una variable extra que me va a dar un poco de información para tratar de predecir si es que va a hacer o no va a hacer fraude. O sea, todavía mi objetivo general es predecir si es que hace fraude o no con todas las variables que tengo. Y esta puede ser, me puede agregar un poco más de información. Hacer clúster de productos también. De hecho. Como sí, pero ahí la correlación de las clases no sé si daría algo bueno o no, habría que probar. Porque en el fondo tú vas a tener diferentes clases, pero ojo que no tenéis como distancia entre clases. Tú no tenéis más información de los productos. Cuando tú sabís su ID y no sabís ninguna otra información. Si querías hacer un clúster, en el fondo estáis diciendo cuál es la distancia entre los dos productos. No tenéis más información. Se hacen tres clases, identificar cuál es el clase más propenso a hacer fraude y llegar así, hasta el último que me hace entre comillas no se utilizaría una correlación de piso, se podría utilizar para otra correlación y el orden de los objetos. Porque dame igual Claro, o sea, si es, pero hay una probabilidad, o sea, hay una probabilidad de fraude por el producto. En el fondo no todos los, no es, o sea, si compra este producto hay fraude. Es como si compra este producto hay una probabilidad de que haga fraude. Entonces ahí, claro, podría ser un cluster. Estoy guardando la segunda parte del video. Es que el KDB es un proceso iterativo en el fondo, que voy paso por paso y voy volviendo atrás y en el fondo estoy tratando de hacer una base de datos limpia. ¿Ya? Pero sí, está. Claro. Entonces, claro, tengo estas dos cosas. Estoy haciendo selección de datos, estoy seleccionando atributos y además estoy haciendo transformación como al mismo tiempo. Entonces se me ocurrió. Ya, sigamos para que no nos pille el tiempo. Ya, y la última variable. La última variable. Recuerdan que dijimos que si tenía una compra anterior, entonces significa que sí tenía estos datos. ¿Ya? Y esto se consideró 1. Entonces, si no tenía una compra anterior, era claro, antes es 0, porque 0 significa que no tenía una compra anterior. ¿Ya? Si era 1, entonces 1 o más, era 1 esto era no nulo. ¿Ya? Entonces yo lo que voy a hacer acá es dejar estos datos, y si no compró nunca, estos datos van a ser 0, significa que no tienen un estado previo. Lo que me dan estas dos variables es en qué estado está mi orden de compra. Entonces voy a asumir que si no ha comprado antes, entonces no puedo saber en qué estado está mi orden de compra. Y la fecha, bueno, aquí la fecha podríamos, vamos a tratar de moverla. Esta es la fecha en que yo hice la última compra. ¿Cómo podría transformar este dato? La fecha de la última compra. Ahí tengo la fecha. ¿Cómo podemos transformar a tipo numérico de algo que nos pueda servir? Parecido a lo como lo hicimos con la edad. Hagamos esto. Hagamos
la diferencia en meses desde la última compra es que si no tuvo compra anterior, entonces va a ser cero. No hay tiempo, no hay intervalo. Ojo que hay un problema, si tomamos estos datos como numéricos y nosotros decimos cero, ahí estamos diciendo que hace 0 días compró la última cifra. Ahí hay que tener ojo, bueno, podríamos poner un dato grande, ¿no? Podríamos poner menos 1, pero ojo si lo transformamos en numérico. Podríamos tratar de categorizar ahí. O sea, si se compró entre 1 y 10 días, poner compra reciente. Entre 10 y 50, por ejemplo, compra hace intermedia. Más de 50 podríamos comprar, es decir, una categoría como compró hace harto tiempo. ¿Ya? Ojo con eso, que si lo ponen de tipo numérico. ¿Ya? Ya que definimos alguna estrategia, voy a tratar de hacer alguna en RapidMiner. ¿Ya? Ojo que todo esto se puede hacer también en Excel. El problema, como dije, en Excel es que si lo hacen para la base de datos de entrenamiento, después tienen que hacer las mismas transformaciones en la base de datos de prueba. Y un error que puede... No estoy grabando. Aquí. Pero hasta ahora lo hablamos de estudio, tenemos la separación entre la base de entrenamiento y la base de No hemos hecho, todavía estamos limpiando toda la base de datos, ¿ya? Pero sí tengo otra base de datos que es diferente, que no tengo el valor objetivo, que es lo que tengo que predecir. Ese es el objetivo de esta tarea de acá. Tengo dos bases de datos, una con el label y otra sin el label. Las dos bases de datos quiero aplicarle el mismo modelo. Entonces, si transformo la base de datos en entrenamiento, también tengo que transformar la base de datos y yo quiero que predecir. la tarea de natural de cambio. Está escrito, o tenéis que inventarla o no la ocupáis en tu modelo. ¿Ya? En el fondo, el input tiene que ser el mismo para los dos. Ya, pero por ejemplo, si yo hago una transformación de una columna, ¿Ya? y esa columna resulta relevante, yo te puedo decir así que hay un proceso de RapidMiner que es solo para que tú lo apliques, para que tú en tu modelo de variación te genere el columna. Esto vamos a hacer ahora. Entonces vamos a tener un proceso que va a generar nuevas columnas y voy a seleccionar solamente las que me interesan. Y después yo puedo cambiar la base de datos y que haga el mismo proceso, que genere las mismas nuevas columnas y selecciona solamente las que me interesan. ¿Ya? En el punto de la mayoría de la base de datos que tengo que clasificar, la que tenemos con leyes que analizar que esta base de datos tiene todas las variables, tiene todos los valores. Porque quizás podría ser una buena forma para explicar qué variables son variables. Si veis que tu base de datos le quieres clasificar en un grupo de variables que no tienen datos. Y uno de los supuestos que estamos utilizando es que hay un patrón. Que en el fondo, si es que tenéis este patrón en la base de datos original, estamos suponiendo que se repite este patrón en la base de datos a predecir. ¿Ya? Pero nada te asegura que estamos tratando de predecir es un grupo de variables que tú ocupaste para hacer tu modelo, tengan con valores mismos. Claro. Ahí en este caso tu patrón que identificaste está supeditado por estas variables, pero ahí no tenéis nada que hacer, o sea, si no tenéis el patrón para entrenar, es imposible que descubra el patrón. No, pero yo te decía, como una práctica poder identificar qué variable usar y no usar. ¿Ya? Ah, pues para el otro lado. Claro, sí, mira, yo veo la base de lo que tengo que clasificar y que tiene 10 variables, la relación tiene 10 variables. Pero resulta que la base de lo que tengo que clasificar tiene 3 variables que tienen más del 60% de valores nulos. Puedes decir, ok, estas variables no las ocupo en mi modelo para identificar el valor. Sí, podría ser, ¿no? Pero no lo había pensado, no lo había ocupado nunca, pero... No, claro, no va a saber la correlación que va a tener con el label, digamos, porque no sabe el label. En el fondo eso es lo que quieres predecir. Pero generar valor hacer eso, pensar de esa manera, y pensar que voy a dar cómo es, que lo llevas a nosotros tenemos una... quiere decir eso, que acá estoy analizando clientes, trayendo sus transacciones, sus datos de proceso demográfico, esos datos a lo largo del tiempo, muy difícil que cambien o que no existen.
Entonces tú vas a construir un modelo, tomáis una muestra del cliente y vienen con datos representativos y alguna variable te sale significativa como demasiado difícil que tu conjunto de pruebas no tenga esa variable o no tenga también el coeficiente del mundo. Por ejemplo, no sé, en algún supermercado de un cliente, que por ejemplo a veces uno el 30%. Entonces ya esa variable significativa usted va a predecir la fuga. Después, con su conjunto de comprobación, lo más probable es que sean de ese mismo porcentaje los clientes seguros. Entonces, como que para ver si una variable que te dice que es la fuga y después tu conjunto de comprobación no la va a tener. Pero ¿sabes qué podría hacer? Mira, se me ocurre un ejemplo. Yo tengo una base de datos de banco. Salió una ley, la ley DICOM. Ley DICOM se hace borrar mi cuenta nueva. Entonces, para atrás yo tenía el DICOM anterior. Pero por eso me está diciendo. Desde aquí en adelante no voy a tener esa base de datos y ahora quiero predecir gente que sea riesgosa o no riesgosa. No tengo ese atributo que es DICOM, que sí era relevante en mis datos antiguos y no puedo predecir ahora el futuro. Podría ser ese caso y uno podría ver los datos que tenía ahora para tratar de ver cuáles borrar ahí atrás o cuáles seleccionar. Podría ser ese ejemplo. Pero no me había detenido pensando, pero podría ser relevante, pero dependiendo nuevamente de los datos que tengáis. De la persona que está, si estamos viendo en el mundo retail, donde la variable cuando cambia mucho el tiempo, puede que absolutamente que estoy tratando de buscar un problema que no sea de ellos, sea de otro negocio, de otro rubro. Está súper bien con la lógica, pensar, lo que quiero clasificar si es la misma cantidad de datos, tiene los mismos datos que lo que yo tengo como muestra. Yo me voy por el lado que son patrones. Si tú querías identificar un patrón en los datos de entrada, debería repetirse en los datos a futuro. Entonces, si cambia el patrón en el futuro, en el fondo no tenéis que saber cuál es el label de estos datos en el futuro para agregarlo en tus datos de entrenamiento. Entonces, como que yo Yo diría es un supuesto base, es decir, que lo que observo hasta el momento se mantiene en el futuro cercano. Si hay un cambio demasiado fuerte, obviamente hay que cambiar. Pero como supuesto base, podemos decir, lo que observo hasta el momento se va a mantener. Y si hay algo como que sea o cambio en la ley o en el conto, ahí hay que analizar de nuevo. Pero simplemente hay un grupo de variables. En una variable, no sé, estoy buscando mi modelo para identificar un patrón que no sé, no tiene datos, no tiene ni símbolo. Pero cuando voy a aplicar este modelo a mi base de datos, tengo que especificar, resulta que esta variable, no sé, el 80% de los datos tienen símbolo. Esa es la pregunta que empiezo yo. Okay. Yo creo que entiendo el punto, porque aquí lo que estamos haciendo acá es un poco artificial. ¿En qué sentido? Tenemos aquí dos bases de datos distintas. Una, entregamos con el label y la otra, para la otra pedimos una predicción de base de hotel. En la práctica no es así. Esa segunda base nunca la tienes. Solamente la tenemos aquí para la tarea, para ver cómo predecir. En la práctica, tú tienes solamente una base de datos. Y ahí la repartes en dos. Y por lo tanto, el patrón es el mismo. Nosotros, Carlos, nos encargamos de mantener el mismo patrón en ambas bases de datos. Pero la separación que hacemos en la tarea es artificial. ¿Te das cuenta? en el fondo te están llegando nuevos clientes y eso es... Yo nunca tengo eso para comparar. Exactamente, en la práctica, en la aplicación, en la práctica no hay ningún yo la tengo. No, usted no. Claro. O sea, pero van a tener una base de datos en que se van a entrenar. Tú la tienes que separar. Claro. Y después ustedes me van a decir, ¿es fraude o no fraude? Y después yo voy a comparar si fue o no fue fraude. Y después, claro, voy a comparar con todo el curso quién lo hizo mejor. Ser especificado. Ya, en los últimos 5 minutos antes del coffee, lo que voy a hacer ahora es algunas transformaciones. Sí, estoy grabando.